Iba yo a comenzar la clase sin tocar este tema, pero vale la pena. Hilda trajo una Biblia que se llama la de Latinoamérica y mi comentario espontáneo fue, es una pésima traducción. Gloria se sorprendió porque dice, ¿cómo? Si es una buena traducción. Bueno, vale la pena que aclaremos. Hay dos tipos de traducciones de la Biblia en general en todos los idiomas. Un grupo de traducciones de la Biblia que son de tipo bastante literal, o sea, el traductor trata de mantener con precisión los términos, casi el orden de las palabras. Si en el original dice llovió fuego, tratan de que en el idioma al que se está traduciendo la Biblia diga llovió fuego. Otra forma de decirlo podría ser cayó fuego de arriba, que es más o menos lo mismo, pero no es llovió fuego. Entonces, hay dos grandes tipos de traducciones, la literal y la otra, la que se llama paráfrasis. La paráfrasis deja de ser literal porque dicen, recuerden, como el hebreo es un idioma muy complicado, como no se entienden al 100% todas las palabras, entonces vámonos por el lado fácil. Vamos a buscarle el sentido a la frase, nos olvidamos de la precisión de palabras y vamos a traducir cuál es el sentido. El peligro de esa traducción es que ya no es fiel y ya se presta a que la traducción contenga errores precisamente por no llamar al pan pan y al vino vino. Por esa razón es que las paráfrasis son muy populares. La Biblia de hoy, por ejemplo, es una Biblia de paráfrasis y se prestan a traducciones sesgadas. Por ejemplo, la Biblia esta que trae Hilda es una Biblia muy usada por todos los grupos de la teología de la liberación. Ya ven que en la Iglesia Católica hay un fuerte movimiento en la teología de la liberación que trata de unir el marxismo, teorías marxistas con la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La lectura de la Biblia cambia. Si la Biblia dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, ellos le quitan énfasis al en espíritu y se quedan nada más en bienaventurados los pobres. Y entonces ya le dan un sesgo económico, un sesgo de lucha de clases, y comienzan a leer la Biblia, como les digo, desde esa perspectiva, y como es paráfrasis, como se puede poner el concepto, no necesariamente la expresión literal, se presta a que yo diga casi lo que quiero que diga, puesto que es una paráfrasis. De hecho, esa Biblia, no sé si la que tú traes, Hilda, en muchas versiones le ponen fotografías. Esta no trae fotografías, pero a esta Biblia le ponen fotografías y le ponen una niñita pobre, desnudita, y los versículos bíblicos que ellos consideran pertinentes al pie de la fotografía, ¿no? Ya con eso pues están orientando al lector a una lectura económica, y eso es lo grave. Está comentada y los comentarios son buenos, pero exactamente. Entonces, no sé si te respondí, Gloria. Y al ser paráfrasis se puede manipular la traducción. Exacto, parafraseada. Yo estoy diciendo lo mismo, pero no necesariamente lo mismo, ¿no? Entonces, he ahí por qué hay que tener cuidado con ciertas traducciones. De las Biblias católicas hay dos o tres excelentes traducciones, altamente recomendables. La de Jerusalén es una de ellas, es sumamente profesional, muy buena, muy honesta, en el sentido de que, por ejemplo, en Mateo 1:21, cuando dice, y no la conoció hasta después que nació Jesús, ellos mantienen esa traducción. En todas las Biblias católicas ese versículo lo modifican y dicen, y no la conoció, punto. Y ahí es donde dicen que ella fue virgen, que nunca tuvo relaciones con José, y que por lo tanto los hermanos de Cristo que aparecen en los otros capítulos de los evangelios no son hermanos de Cristo realmente, sino que son primos o parientes lejanos, porque la Virgen no tuvo relaciones con José. Esa es una manipulación de ese versículo de Mateo. Y vamos a hacer la prueba. Busquemos en Mateo 1, la vamos a leer así al azar, pero la estamos tomando tal cual.
En Mateo 1:25, vamos a leer primero nuestra Biblia, la versión Reina Valera, y luego vamos a leer Mateo 1:25 de la Biblia para ver precisamente qué dice. Y vamos a ver lo que es una paráfrasis. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien, por favor, y pongan atención a la traducción, porque esta va a ser la mejor respuesta. Vamos a leer primero la Reina Valera. Mateo 1:25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta traducción es clara, dice, no la conoció hasta que dio a luz. Obviamente después de dar a luz ya no pone ninguna negación, nada más dice hasta que dio a luz. Vamos a leer ahora esta Biblia. Y dice, versículo 25, y sin que tuvieran relaciones, dio a luz un hijo al que José puso el nombre de Jesús. Punto. Y evadieron totalmente y manipularon el versículo, y con esto se basan para eliminar esa objeción de que sí tuvieron relaciones, porque dice, no tuvieron. Lo leo de nuevo, Aquí dice, y sin que tuvieran relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús, pero ya no habla de después. Este versículo incluye el después porque dice, no la conoció hasta que. ¿Qué queda claro allí? Que sí la conoció después de. ¿Estamos claros? Ok, entonces ahora sí aceptas el comentario, pero una aclaración. La fe que tenemos nosotros está 120% basada en la palabra. Entonces, nuestra curiosidad no es científica, no es académica, no es literaria y no es cultural, aunque todo eso se vale. O sea, si alguien quiere gozar la lectura de la Biblia literariamente, puede hacerlo con creces, porque la Biblia es bellísima. Hay libros que no se encuentran en ninguna otra literatura, como son el libro de Job, el libro de Eclesiastés, con una belleza sublime, los salmos mismos, ¿no? Es una belleza sublime. El que lo quiera leer científicamente, pues lee Génesis y puede debatir por siglos si Génesis no ha sido derrotado por ningún científico hasta la fecha. Los que han dicho Génesis está equivocado, como comentábamos en un estudio anterior, luego viene un descubrimiento científico que dice, por ejemplo, Jericó sí fue destruida y las murallas de Jericó fueron derribadas. Aquí está la prueba arqueológica. Y entonces ya se callaron todos los que decían, no es cierto, Jericó ni existió siquiera o nunca tuvieron ese hecho, es una leyenda bíblica, ¿no? Entonces, básicamente, y eso en todos los idiomas, existe esa traducción, la paráfrasis, la Biblia de hoy, por ejemplo, que tenemos en español, esta Biblia, ya lo acabamos de comprobar, y muchas más tienen la paráfrasis. A ver, léela de nuevo, por favor, Humberto. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo... Ok, vamos a ver esta Biblia. Dice 4.1, el hombre se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada, y dio a luz a Caín, pues decía, gracias a Yahvé, he podido tener un hijo. Es diferente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, por eso afirmé categóricamente la traducción de esta Biblia no es aceptable, no es confiable, y tengan mucho cuidado en eso. Les comentaba yo, hay Biblias católicas muy buenas, muy confiables. Entre ellas, la primera, la que destaca, es la Biblia de Jerusalén. Es excelente traducción, reconocida, porque está hecha por un equipo, originalmente se tradujo en francés, recuerden. La Biblia de Jerusalén la hizo un equipo de eruditos franceses que viven en Jerusalén. Son monjes, pertenecen a una orden religiosa y tienen ese instituto bíblico en Jerusalén y por lo tanto conocen a fondo el idioma hebreo, conocen a fondo los idiomas originales de la Biblia y sus traducciones son muy confiables. Curiosamente, literariamente hablando, es fea, o sea, no tiene la belleza de la Reina Valera, según mi gusto. Recuerden que lo literario ya no se vale decir este es bueno, este es malo. Habla Alan ahorita. No me gusta la traducción literaria de la Jerusalén, pero es buena traducción. Existe otra que se llama la de Bover Cantera, que yo la uso con frecuencia. Bover B grande o B chica, ER Cantera.
está hecha por la Biblioteca de Autores Cristianos de Salamanca, es excelente traducción. Católica, y hay otra famosísima que es muy buena también, Nácar Colunga. La de Straubinger es muy buena también. Nácar Colunga, Elohino Nácar y no me acuerdo qué Colunga, son los dos traductores, son dos traductores españoles. No, uno es español, Elohino Nácar, y el otro creo que es italiano. Es muy buena traducción. La de Straubinger, que es un alemán que vivía en Buenos Aires y que tradujo una excelente Biblia que yo uso también como referencia muchas veces. Es muy buena traducción, muy bonita y muy fiel, ¿no? Las demás, las que sacaron aquí el Obispado de México, que tiene una Biblia de América, creo que se llama, no de las Américas, sino Biblia de América, la Guadalupana, la nueva versión internacional es un poco paráfrasis, tiene ese problema, que tiende a ser paráfrasis. O sea, paráfrasis siendo, decir un equivalente, ¿no? Como eso aquí, y quedó embarazada. Muchas veces cambia y ya pueden manipular el texto como vimos aquí, dice quedó embarazada y punto, y se olvidaron de lo demás, ¿no? Ahí el detalle. Entonces, ese punto es importante, es bueno tenerlo en mente porque normalmente cuando hablamos con católicos, ellos se refieren a esta Biblia, a estos textos, y por eso rebaten, no, Jesús no tuvo hermanos, ¿no? Y es claro en los evangelios que sí tuvo hermanos, uno de ellos Judas y el otro Santiago, y otro que se llamaba José, y muchas hermanas, dice la Biblia. Y recuerden que Jesús dijo que no se dejará de cumplir ni una jota, ni una tilde, ni un palito de las letras hebreas se dejará de cumplir. Por eso esa intención de ser lo más literales posibles y lo más precisos posibles, porque lo que se va a cumplir es la palabra de Él que está establecida en los originales. He ahí el detalle. Bueno, en cuanto a los apócrifos, me gustaría hacer el comentario que Gloria puso los apócrifos que aparecen en las Biblias católicas. Nosotros leímos más apócrifos, ¿recuerdan? Leímos uno de Esdras, 2 de Esdras. ¿Quién recuerda otros apócrifos que leímos nosotros? Aparte de estos 7, había unas adiciones a Daniel, ¿recuerdan? Bueno, lo importante es saber que están estos 7 que fueron incorporados a la Biblia católica y por eso son importantes, porque nos toca debatir con ellos, y otros más, o sea, hay más. ¿Qué otra cosa vimos importante que recuerden? Sí, la historia de los macabeos, el canon, cómo se fijaron los libros del Antiguo Testamento en el canon, cuáles eran las normas que debían cumplir los libros para que fueran incorporados en el canon. Vimos, exacto, el concilio de Jamnia en el año 70, que ellos cuestionaban ciertos libros. ¿Alguien recuerda cuáles libros en particular cuestionaban? Que si pertenecían al canon o no. Proverbios, Salmos no, Proverbios. Esther, ¿por qué razón Esther? Porque no menciona a Dios. ¿Cuál otro importante? El Cantar de los Cantares, porque tiene un lenguaje que el que no sabe pues siente que es un poquito así como medio lascivo, medio Eclesiastés es otro, porque es un libro, les comentaba yo, de un tono como existencialista, ¿no? Da la impresión que uno está leyendo a Sartre o a Albert Camus cuando está leyendo Eclesiastés y no entiende que todo eso ocurre cuando no se tiene a Dios, ¿no? Esos eran cuestionables. Vimos todo eso. Ok. ¿Todos los libros de Josefo son buenos? Son buenos en cuanto que tienen mucha información, no son... todo lo que diga no necesariamente hay que creerle, aunque sí dice muchas cosas muy buenas. Son básicamente 2, las guerras de los judíos y... Son 2, la guerra de los judíos. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. Las pruebas a los que se sometieron estos libros son exactamente las mismas 5 básicas a las que se sometieron los del Antiguo Testamento. Rápidamente, porque ya las sabemos de memoria, vamos a recordarlas. La primera es que hacían la pregunta, ¿provino de la mano de Dios? O sea, ¿cuál es el origen de este libro? Esa era la primera pregunta que había que responder para determinar si el libro era canónico, era inspirado por Dios o no, su origen. El segundo podemos decir que es el canal de transmisión. Es profético, está escrito por un hombre de Dios, tiene el contenido
que expresó un hombre de Dios, o sea, es el canal. Primero el origen, luego el canal. La tercera pregunta es auténtico. Y recuerden que en esta pregunta había otra pregunta muy importante que hacían los padres de la iglesia. ¿Cuál era? ¿Quién la recuerda? O no era pregunta, era una afirmación. Si estás en duda, deséchalo. Ese es para el punto 3, auténtico. El 4 es dinámico. Pregunta, es decir, tiene poder de Dios que transforma vidas. Y el quinto punto, fue aceptado por el pueblo de Dios. Son las 5 preguntas iguales. Y el factor básico en todo esto era tratar de determinar si era inspirado por Dios. Eso era lo más importante de todo. La prueba principal era que tuviera calidad de libro apostólico. ¿Qué quiere decir de libro apostólico? ¿Que fue escrito por un apóstol? No. ¿Qué es entonces? Que tenga calidad de libro apostólico. Que el libro tenga aprobación, esto es importante. Que tenga aprobación apostólica y todo se derive de la autoridad del Señor. Porque los apóstoles conocieron al Señor. Los apóstoles sabían y conocían lo que Él había predicado. Por lo tanto, los apóstoles eran los únicos en aquella época que podían validar si, en efecto, esto oímos decir al Señor. Por ejemplo, ¿quién validaba lo de Pablo? Los apóstoles. Pedro ya vimos que validó lo de Pablo diciendo, lo que dice Pablo es complicado, algunos lo extorsionan, pero le vino del cielo. Entonces era fundamental que los que conocían lo que Cristo había predicado y enseñado, validaran lo que estaba escrito en esos libros. Eso quiere decir calidad apostólica. En la terminología del Nuevo Testamento, vamos a ver que todo esto sigue no una arbitrariedad, no se señaló esto es así porque sí, sino vamos a verlo bíblicamente. Vamos a comenzar en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si ustedes ven aquí, cuando estamos enfatizando libro apostólico, la primera pregunta que puede surgir es ¿por qué apostólico? ¿Y por qué no otras cosas, no? Porque la Biblia así lo define. Dice que miembros de la familia de Dios, está hablando de la iglesia, porque recuerden, la iglesia son los miembros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es el cimiento de un edificio, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Entonces el cimiento, el fundamento, la base, son los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí tenemos clarísimo que son apóstoles, profetas y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Viene José Russell de los Testigos de Jehová y dice: yo recibí una inspiración especial de Dios y por tanto esta es la nueva Biblia que vamos a promover, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que eso es falso? Porque aquí la Biblia nos está diciendo que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo. Y los profetas ya murieron. Y los apóstoles ya murieron y no hay apóstoles. Aunque muchos se llaman hoy apóstoles, son falsos. Porque los apóstoles terminaron, cuando terminó esto, Pablo fue el último de los apóstoles, termina la Biblia y ya no se requiere de esa función de apóstoles, aunque hoy día hay muchos que se autonombran, no fueron nombrados por Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que no fueron nombrados por Jesucristo? Porque normalmente predican error. Los que se autonombran apóstoles, hoy día, que salen en la tele o que predican en diferentes iglesias, basta ver que su doctrina no es bíblica, no es sana. Muchos de la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, son de los que se llaman apóstoles y profetas. Y si están predicando el error, no pueden ser apóstoles. Los apóstoles ya terminaron. Entonces, aquí estamos viendo que lo que hacían ellos al definir este libro tiene autoridad apostólica es válido, porque eso es lo que el Espíritu Santo establece. De allí pasamos a Juan
16:13. Un voluntario que lea Juan 16:13. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces ven la continuidad. Primero nos dijeron que el cimiento, la base y el fundamento son Cristo, los apóstoles y los profetas. Y el cimiento de un edificio no se puede estar construyendo permanentemente, ¿están de acuerdo? Una vez que se pone un cimiento, allí quedó el cimiento, no puede construirse indefinidamente. Lo que va a crecer es la parte de arriba del edificio, va a crecer hacia arriba, pero no va a crecer más allá del cimiento, ni el cimiento puede mantenerse creciendo todo el tiempo. ¿Qué nos dice este segundo versículo que leemos? Que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, guió a quienes, a los apóstoles, y como guió a los profetas anteriormente, porque dice os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo esto era recordándoles las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué? Para que quedaran plasmadas en la Biblia y quedara toda la revelación completada. Por lo tanto, tampoco se vale nuevamente José Russell o el fundador de los de Utah, ¿cómo se llaman? Los mormones, igual que dicen que el ángel Moroni vino e inspiró toda una nueva Biblia a Joseph Smith, y curiosamente todos estos casos son de errores, ¿no? Y ustedes vean, la Biblia duró aproximadamente 1500 años en ser elaborada, en ser inspirada, en ser fijada en un libro. Y al día de hoy se debate ampliamente quién escribió la Biblia. Por ejemplo, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Todos? ¿Hay alguien que dude? Hay un versículo que hace dudar a todos los eruditos que dicen, ok, ustedes afirman que Moisés escribió los 5 libros de la Biblia, pero entonces, ¿por qué al final de Deuteronomio, en Deuteronomio 34, están diciendo, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová? Entonces, ¿cómo lo pudo haber escrito Moisés, si está hablando, por ejemplo, de la muerte de Moisés? No lo pudo haber escrito Moisés, dicen los. Lo que quiero decir con esto no es cuestionar si Moisés lo escribió o no, yo creo que sí, lo escribió Moisés, y así lo reconocemos, pero no está claro, hay ciertas inserciones en los diferentes libros que provienen de otras cosas. Recuerden lo que ya hemos insistido mucho en el libro de Reyes, ¿qué hay? Hay fuentes en la que los escritores del libro de Reyes se basaban para escribir el libro de Reyes, y por eso decían, los demás hechos y acciones y glorias del rey tal no están escritas en los anales de los reyes de Israel, o no están escritas en los anales de él. Hay otro libro famoso que mencionamos, el de las guerras, ¿recuerdan cómo se llama? El libro de Hazer. Todos esos libros presentan dudas de quién realmente los escribió, ¿no? Porque si están usando el libro de Hazer para escribir, por ejemplo, Josué, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Escribió Josué el libro de Josué o tomó del libro de Hazer? Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo sabiamente ha dejado diluida la autoría, y basta que lean cualquier comentario de cualquier libro de la Biblia y van a ver que le dedican un buen número de páginas ¿a qué? A definir o a debatir o a discutir sobre quién escribió el libro. Un ejemplo clásico de dudas de quién escribió el libro es Isaías. En Isaías, según los eruditos, hay un Isaías 1, lo que le llaman Deutero Isaías, que es otro Isaías que terminó de escribir una parte del libro, y un tercer Isaías que después del exilio escribió la tercera parte del libro. ¿Y en qué se basan para decir que el libro tiene 3 autores? ¿Saben ustedes o se imaginan por qué? Hacen referencias a hechos o a acciones posteriores a la vida de Isaías como un ejemplo.
Y la otra es los diferentes estilos. Ya hemos hablado, recuerden que Vargas Llosa, si ustedes leen La tía Julia y El escribidor, pues tiene un estilazo súper conocido, Conversaciones en la Catedral. Y si leen a Juan Rulfo, leen a otro gran escritor, pero con otro estilo. Entonces, al leer en hebreo, nosotros no nos damos cuenta de estos cambios dramáticos porque ya fueron traducidos al español y ya se dora un poco igual en inglés, ya se diluye la autoría. Pero los que conocen las lenguas originales y traducen de las lenguas originales, detectan luego diferencias de estilos, como, por ejemplo, en el uso de vocabulario. Un autor normalmente tiene un grupo de palabras de vocabulario que él usa y hay términos que son típicos, ¿no? De un autor. Entonces, hay partes del libro de Isaías que tienen un vocabulario, un estilo. Hay partes del libro de Isaías donde aparecen palabras que nunca aparecieron en la primera parte, y en el tercero palabras nuevas o expresiones nuevas que nunca aparecieron en nosotros. Sí. No, me imagino que son editores, ¿no? Sí, son editores. O sea, recuerden que el profeta tenía una escuela de profetas, un grupo de discípulos, y los discípulos anotaban lo que decía su maestro. Muchas veces el propio maestro escribía, como Jeremías, que vemos que escribió o dictaba la palabra del Señor a su amanuense secretario Baruch, ¿recuerdan? Pero no todo lo escribió Isaías y no todo lo escribió Baruch, sino que también había un grupo de alumnos, de discípulos del profeta, que terminaban de poner los dichos, que ellos sabían que eran verdaderos, que los corroboraban porque eran muchos discípulos y los iban plasmando. Y al final decían libro de Jeremías, inspirados por el Espíritu Santo. Lo que ponían en bloque era inspirado por el Espíritu Santo, pero las partes componentes no necesariamente eran de un solo autor. Con esto quiero decir que el Espíritu Santo no quiere que la gloria de la escritura de un libro se la lleve un solo hombre, ¿no? Sino que está todo diluido. Por eso es muy arrogante, soberbio y orgulloso de parte de don Joseph Russell y Joe Smith que digan: a mí sí vino un ángel y me inspiró el libro completo, ¿no? Qué padre De este versículo 34:5, según aquí hay un comentario que dice que es probable que esta crónica de la muerte de Moisés fue escrita por Josué, poco después de la muerte del gran guía. Sí, es muy probable, pero ya fue Josué, que tiene autoría también en los 5 libros en la Torá, ¿no? En el Pentateuco. Entonces vemos todo esto, pero yo creo que eso es parte de la sabiduría de Dios, como digo, de que no quede clarísimo que toda la inspiración cayó sobre un hombre, cayó sobre Moisés. No, Dios utiliza diversos instrumentos, los conjunta, los unifica, queda un todo que hoy conocemos como la autoría de Moisés, pero que no necesariamente al 100% lleva la autoría de Moisés, pero sí lleva la autoría del Espíritu Santo, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Entonces íbamos viendo cómo el cimiento, apóstoles y profetas, el recordar, la acción de recordar a esos apóstoles y profetas, la enseñanza de Jesucristo. Estamos hablando del Nuevo Testamento, por eso ya vamos a dejar a profetas un poquito a un lado y nos vamos a centrar en apóstoles. Es el Espíritu Santo el que vino a recordarles, como vimos en Juan 16:13. Vamos a ver, posterior a ese hecho, vamos a Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Exacto. Aquí ven entonces la continuidad. Efesios nos dice la base, el cimiento, apóstoles, profetas y Cristo. Juan 16:13, el Espíritu Santo les va a recordar todo, que es lo que nos garantiza que habiendo subido al cielo Jesucristo, la enseñanza que nos queda a través de los apóstoles es totalmente aceptable porque es recordada por el Espíritu Santo y validada por los apóstoles. Y aquí nos dice ya Hechos, recuerden, es el libro de la historia de la iglesia inicial, de la iglesia original, y nos está diciendo que la iglesia en aquella época perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, o sea,
Aquí ven que la idea era apegarse a la doctrina de los apóstoles, vemos la continuidad. Por lo tanto, concluimos, la doctrina que tenemos aquí estaba validada tanto por los propios apóstoles como por sus discípulos, y se sabía que era la doctrina que el Espíritu Santo les había recordado. Ahora, ¿cómo surge el canon del Nuevo Testamento? ¿A alguien se le ocurrió hacer el canon? Alguien dijo, hagamos un canon, y se pusieron de acuerdo e hicieron un canon. Pero los concilios, ¿por qué sintieron la necesidad de determinar, de formar un canon, de definir un canon? ¿Por qué? Esa fue respuesta a algo. Sí, fue respuesta a algo. Primero, sí, María Elena. Se tenía que tener un registro de todo lo que eran las enseñanzas. Ajá. Que había dejado primero la vida de Jesús y su aplicación hecha por los apóstoles. Ajá. Entonces era una serie de enseñanzas que tenían que ser, y de libros, versos, que tenían que tener una coherencia, completar un todo. De acuerdo. Sí. Miren, según los eruditos, ¿cómo se fue formando el Evangelio, cada uno de los Evangelios? Una forma que se opina y parece que es muy aceptable es que las palabras de Jesús se iban escribiendo, las enseñanzas se iban escribiendo en módulos. Entonces decían, por ejemplo, las bienaventuranzas, son 8 bienaventuranzas, las escribieron en un módulo, ¿no? Y eso era lo que se transmitía. Y luego había otro módulo de otra enseñanza, y entonces esos módulos eran los que se transmitían, cada uno, porque recuerden que no habían grabadoras, no habían papeles, no habían cuadernos, no habían nada. Entonces, ¿cómo enseñaban después de la ascensión de Cristo al cielo a las diferentes iglesias? Enseñaban vía cartas. Pedro mandaba una carta, Pablo mandaba cartas, Santiago mandaba cartas, Judas mandaba cartas, y ponían módulos de enseñanzas que se aprendían de memoria, y eso comenzaba a circular, los iban agrupando cada vez en módulos mayores, hasta que finalmente, en la época ya de Lucas y todo eso, pues ya había un evangelio bastante formado, según el propio Lucas nos informa en la introducción. Recuerdan que ya él investigó, quiere decir que ya habían evangelios escritos, y ya los iban formando de acuerdo a un orden lógico. Entonces, indudablemente, del Antiguo Testamento, la sinagoga era el vehículo de transmisión de toda la enseñanza. El destierro o exilio de Babilonia. Cuando se fueron para allá comenzó la sinagoga, en Babilonia. Y comenzaron porque era el medio de transmisión, ya se les había acabado todo, estaban exiliados, y entonces fue a través de la sinagoga que comenzaron a mantener sus tradiciones, sus prácticas. Ya no había sacrificio en los altares, y entonces cambiaron radicalmente de forma de adoración, y la transmisión era vía la sinagoga. Aquí estamos hablando de la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces iban formando así vía módulos que se transmitían en cartas de un grupo a otro. Fue creciendo, en la época de Lucas ya estaba bastante más consolidado. Los evangelios se construyeron en diferentes épocas. Parece que el de Marcos fue el primero, luego el de Mateo, que tenían diferentes audiencias. El de Mateo estaba orientado ¿a quiénes? A los judíos. El de Marcos, el del siervo. El de Lucas era universal. Lucas como Lucas era un hombre culto y escribía un griego muy bonito, estaba dirigido a todo el mundo griego de aquella época. Y Juan es el posterior de todos los 4, ¿no? Esa fue la forma en que se fue formando. Pero obviamente, ¿qué pasa con este tipo de transmisión? Pues que yo puedo inventar un dicho, lo pongo en un papelito y lo comienzo a circular por las iglesias. Muy parecido, nada ofensivo, y por ser parecido y nada ofensivo, pues podría pasar como que es válido, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, en ese tipo de transmisiones, ¿qué pasa? Siempre hay metiches que comienzan a meter cosas, es que yo también oí esto, y yo me acuerdo de esto, y comenzaban a meter cosillas, y hubo un personaje muy famoso del año más o menos 140 después de Cristo, de nombre Marción. Es importante este señor. Marción era un hereje
y usaba muchos de estos escritos que no eran los legítimos para justificar sus herejías. Y entonces, ¿qué hizo él para apoyarse más y darse autoridad? Marción hereje hizo un canon y utilizaba mucho de este material que no era legítimo. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia verdadera necesitaba ¿qué? Aclarar, autenticar, corregir. Entonces, eso es un primer punto. Si ustedes ven, es un proceso natural, no es una imposición, este es el canon, ahí les va y ya. No, es un proceso. Primero viene Marción, hace su propio canon para justificar sus herejías, la iglesia comienza a debatir con él, como él no hace mucho caso, entonces dicen, bueno, vamos a definir nosotros qué es el canon para rebatir a Marción. Ese es el primer punto. Luego, se usaban ya en las iglesias libros espurios. ¿Qué quiere decir espurios? Libros falsos, espurios. Y entonces también este hecho, no solo Marción, que fue el que inició este movimiento, sino ya muchas iglesias usaban libros que andaban circulando por ahí. De ahí salieron el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de un chorro de evangelios, con sus historias, ¿no? De ahí salieron historias que Cristo y María Magdalena tenían mucha intimidad, etcétera, etcétera. Ese tipo de documentos, sí, que se fue al Tíbet, andaban allí algunos comentarios que quieren sacar al día de hoy, ¿no? Que son totalmente absurdos. Y finalmente, lo que terminó de definir como absolutamente necesario que se hiciera un canon fue que hay un emperador romano que se llamó Diocleciano, si lo recuerdan, ¿verdad? Diocleciano, más o menos allí por el año 303 después de Cristo, este emperador, decretó la destrucción de libros sagrados o de los libros sagrados de los cristianos. Entonces él saca un edicto y dice, ordeno la destrucción de todos los libros cristianos. Entonces, dice, el que no obedezca y yo le encuentre en sus manos un libro cristiano, lo vamos a mandar a las fieras, al circo, ¿no? A los leones. Entonces, ¿qué es lo importante? Si a mí me encuentran un libro en la mano que se dice que es cristiano, pero resulta que no es del canon, no es legítimo, ¿valdrá la pena que me coman los leones, que me arranquen la cabeza los leones por un libro? Bueno, estábamos en el punto 3 Diocleciano, que dice prohibidos todos los libros cristianos y so pena de muerte van al circo, a los leones. Entonces, yo voy a dejar que me maten por un libro que no realmente no es de los legítimos. Me parece que no, por un legítimo sí, con la gracia de Dios, que me mate un león. Entonces surgió esa inquietud, bueno, ¿cuáles son los libros por los cuales vale la pena morir? O aquellos que no son realmente legítimos. Entonces surge ya una necesidad perentoria, en este caso, de definir cuáles son. Ya venía desde antes, como lo vimos, Marción, había que estar debatiendo con él e ir definiendo. Había un acuerdo básico ya de un número de libros que eran aceptables. Con esto de Diocleciano, pues ya se hizo más perentorio, como dije, porque nadie quería morir así gratuitamente, ¿no? Habían muchas referencias también por parte de los primeros escritores de la iglesia en ese tiempo. Por ejemplo, Policarpo. Policarpo, en el año 115 después de Cristo, ya hablaba de libros legítimos del Antiguo Testamento. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y quién es este Policarpo? ¿Alguien sabe? ¿Policarpo? Policarpo fue discípulo de Juan. Entonces Juan le enseñaba las enseñanzas de Cristo. Policarpo se aprendió esas enseñanzas allí surge por el año 115 después de Cristo. Recuerden que Juan muere por allí del 90 del año después de Cristo. Policarpo ya surge a la notoriedad por el 115. Estos personajes que les estoy comentando son importantes. Traten de grabarse el nombre de Policarpo y quién fue Policarpo, porque son referencias importantes para efectos de
de definir cuáles son los libros del canon. Policarpo, les decía, por un lado fue discípulo de Juan y por otro fue el instructor de un notable de los primeros años de la Iglesia, famosísimo, que se llama Ireneo. Ireneo fue un famoso apologista. ¿Qué quiere decir apologista? Defensor de la doctrina cristiana contra los herejes, famosísimo, y ellos, todos ellos, validaban los libros del Antiguo Testamento. Y lo importante de todo esto es que no se definió cuáles libros eran del canon, sino que se reconoció. No sé si me explico, hay una diferencia. Que ellos no definían cuáles eran los libros del canon, sino que reconocían que esos libros cumplían con aquello que dijimos, provienen de Dios. ¿Qué otra cosa? El instrumento que Dios usó es un hombre de Dios. Los padres de la iglesia decían, si hay dudas, deséchalo. Tenía la autoridad para cambiar. Dinámicos. Y fueron aceptados por el pueblo de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de un reconocimiento, no de una definición. Este debe de ir o no debe de ir. Muchos de los libros que fueron cuestionados son Judas, que recuerden que lleva un componente importante. ¿De qué otro libro dijimos? ¿Recuerdan? Del libro de Enoc, exacto. El de Pedro, también una de las cartas de Pedro, creo que es la segunda, también lleva un fuerte componente del libro de Enoc. Un premio al que me diga cuál fue la primera que se escribió del Nuevo Testamento. Tesalonicenses. Exactamente, y la segunda, las dos, primera y creo que segunda van bastante juntas. Y luego viene Gálatas, o sea, la primera fue Tesalonicenses y en orden Gálatas, traen un orden diferente, ¿no? Bueno, señores, entonces, ¿qué hemos logrado con esto? Hemos logrado ver que el hombre no puede conocer a Dios, por ahí comenzamos, que Dios se tiene que revelar al hombre, que tal como nos dice el primer versículo de la carta de Hebreos, ¿quién lo quiere leer nuevamente? Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y a eso le dedicamos mucho tiempo, ¿recuerdan? Dice Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces, o sea, no una vez, sino muchas veces, y de muchas maneras. Recuerden que íbamos de las epifanías, que son manifestaciones visibles de Dios. Recuerden que una fue la zarza de Moisés, la columna de fuego, la columna de humo, el ángel de Jehová. Digo, para que cuando lean este versículo de Hebreos lo enriquezcan pensando, mira, de las maneras, ¿de qué maneras fue? De todas esas que vimos, el ángel de Jehová, los profetas, el silbo apacible y delicado, los profetas ya los dijimos, y luego viene Jesús, que es la máxima revelación, porque vino a revelarnos a Dios, vino a revelarnos ya concretamente el plan de salvación, el evangelio de salvación, y vino a hacer milagros que no solo corroboraban de una manera su enseñanza, sino que asimismo ellos mismos, los milagros, eran una revelación de Dios, del poder de Dios, de la omnipotencia, de su sabiduría, etcétera, etcétera, ¿no? Control sobre la naturaleza humana, la naturaleza física, etcétera, etcétera. Esas son las maneras que habló Dios, esa es la revelación. Vimos la gran diferencia que hay entre la revelación general y la revelación especial, y entramos a la Biblia como la revelación, el principal factor de la revelación de Dios. Entonces, conclusiones prácticas de esto, pues ya las comentábamos la vez pasada. ¿Todas las religiones llevan a Dios? Yo diría que hay una sola revelación de Dios, que en esencia es lo que tú dices, nada más que esa verdad la conocemos porque es revelada por Dios, ¿no? Entonces no es cierto que todos los caminos lleven a Roma. Solo hay un camino, Cristo lo dijo, pero ya lo vemos, hemos profundizado, yo soy el camino, solo hay un camino. No todas las religiones llevan a Dios porque contradiría a lo que él dijo, un camino. Solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay gente que dice, bueno, no importa la opinión que tú tengas de Dios o la imagen de Dios o en el ser que tú creas,
finalmente ese ser para ti es Dios y te va a salvar, ¿no? ¿Por qué razón eso tampoco es válido? Yo creo, y esto es importante, escuchen esto. Si el hombre no puede conocer a Dios y Dios se tiene que revelar al hombre, cualquier idea que el hombre conciba de lo que es Dios es falso, porque el hombre no puede conocer a Dios. Entonces lo que dicen, en inglés había una expresión famosa que decían, whatever you conceive him to be, no importa cómo lo concibas tú, ¿en qué se convierte? En lo que dice Tomás continuamente, el Dios de la imaginación del hombre. Y ese Dios no puede ser un verdadero Dios, porque el hombre no puede imaginar a Dios, porque ya tenemos su revelación. No se vale decir, sí, pero es que yo me lo imagino a mi manera, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este tema que estamos viendo, la importancia de ver que esta es la revelación, que no hay más, que los otros libros ya no pertenecen a la revelación, que el Corán o cualquier otro libro son interesantes como un elemento cultural, pero que no nos va a llevar a la verdad, porque la Biblia misma nos dice que el fundamento son ¿quiénes? Los apóstoles, los profetas y Cristo. Entonces, que es la roca, ¿no? Y ya vimos que el Espíritu Santo fue el que les hizo recordar toda la enseñanza, y ya vimos que la Iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles y en nada más. Y ya vimos que la revelación terminó y que ya no existe una revelación especial a nadie el día de hoy, ni la Virgen de Fátima, ni de Lourdes, ni de Guadalupe, traen ya ninguna revelación nueva, porque la revelación terminó. Entonces, todo este tiempo se lo hemos dedicado a eso. No dejen de repasarlo porque es importante, sobre todo en diálogos con católicos, con otras religiones, con esto. Es importante tener esta cultura porque es muy útil para comentarla con ellos. Aquí es el Espíritu Santo que les va a recordar todo, ¿no? Y aquí es el ángel Moroni, o el ángel Gabriel, o el ángel no sé qué, a un solo individuo que no es verificable. Además hay elementos de leyenda, ¿no? En el caso de los mormones, hablan de que Jesucristo fue a Brasil. Parte de la revelación del ángel Moroni a Joe Smith es que Jesucristo fue a Brasil e hizo no sé qué, e hizo no sé cuánto. En el caso de Mahoma, la parte de la leyenda es que un caballo alado viene y con la velocidad del rayo se lo lleva no sé dónde. No había traje espacial, no había necesidad de que pudiera respirar, se lo lleva a la estratosfera y regresa, y son elementos totalmente legendarios, ¿no? Entonces vemos que cualquier otra revelación contiene elementos que luego, con nuestro escaso conocimiento que tenemos ya de la revelación de Dios y bíblico, sabemos que no son aceptables, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de este tiempo que le hemos dedicado a este tema. Eso es lo importante, porque si ustedes ven, por ejemplo, si escuchamos un sermón de un predicador de las doctrinas de la prosperidad, oímos que él cita a la Biblia abundantemente y siente que está diciendo la verdad porque está citando la Biblia. Y si escuchamos la predicación de un testigo de Jehová, nos va a decir otra cosa, pero va a citar a su Biblia, esa sí es diferente, va a citar a su Biblia. Un mormón va a citar a su Biblia y al ángel Moroni, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo sabemos que lo que dice el predicador de la doctrina de la prosperidad, o los pentecostales que dicen que el Espíritu Santo baja en cada sesión de adoración y hay milagros y hay curaciones y todo eso, cómo vamos sabiendo si dicen la verdad o no? Finalmente citan a la Biblia, ¿no? Entonces, la forma de saberlo es ir viendo cómo los verdaderamente sabios en la Biblia opinaban en relación a esto, a lo otro y a lo otro, y cómo se fue consolidando a lo largo del tiempo una interpretación válida. Porque, por ejemplo, para que veamos un ejemplo de qué decimos interpretación válida, vamos al libro de Malaquías, como un ejemplo, ¿no? En el libro de Malaquías, en su capítulo 3 y versículo 10, uso este versículo porque es uno muy socorrido
muy utilizado, muy citado. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Sí, claro. Pero están citando la Biblia, ¿no? Entonces ellos dicen, yo tengo la verdad porque estoy citando la Biblia. Lo vamos a leer. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alfolí es un lugar de reserva, ¿no? Donde se ponían las primicias, etcétera. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces ellos dicen, si yo diezmo, si cumplo ese mandato de diezmar, tengo la garantía y la promesa de Jehová de los ejércitos que voy a recibir bendición hasta que sobreabunde. Y comienzan, manden su ofrenda, manden su tal cosa, y están citando la Biblia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen la razón? ¿Tienen la verdad? ¿Sí o no? Ajá, sí, María Elena. Una interpretación falsa. Por ejemplo, yo preguntaría, ahí está diciendo, si llevas el diezmo, va a darte bendiciones en sobreabundancia, ¿no? Ahora, a ver, si yo llevo el diezmo y ni siquiera soy hijo de Dios, no he nacido de nuevo, no me he arrepentido, no he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿Dios tiene la obligación de darme abundancias, bendiciones sin límite que sobreabunden? Pregunto. Obviamente no, porque está bajo la ira de Dios, está muerto en delitos y pecados esa persona. Exacto, entonces obviamente, ¿a qué nos lleva este hecho de que si no es regenerado, etcétera, etcétera? Nos lleva automáticamente al reino espiritual, no al reino material. Esto habla de que el que lleva el diezmo, pero que tiene que ser un hijo de Dios, que tenga una relación con Dios, entonces va a recibir bendiciones, pero un pecador muerto en sus delitos y pecados, Dios no lo puede bendecir, porque está bajo la ira de Dios en ese momento, y por lo tanto la única bendición que Dios le puede dar, ¿cuál es? La salvación. No lo va a bendecir materialmente, porque entonces se va a endurecer más su corazón. No lo va a bendecir en cualquier otro tipo de bendición, sí. ¿Será que la gente normalmente toma la Biblia así, como bendiciones y cosas materiales? Exacto. Y el espíritu es correcto. Ni piensan en el espíritu ni en estar bien con Dios. Si ustedes ven esos programas de ese canal Enlace, todos ponen así un tambache de papeles, de faxes que están saliendo. Ah, mira, ya fulano tal sembró $100, entonces Dios le va a dar millones. Convierten a Dios en un banquero, ¿no? Tampoco, porque entonces vemos que el pobre Pablo, que fue azotado, apaleado, naufragó muchas veces, sufrió hambres, penurias, cárcel, muchísimas veces, se pasó buenos años en la cárcel. Pues Pablo andaba mal con el Señor, porque no prosperó en términos físicos, ¿no? Exacto. No prosperó, andaba mal. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Para que vean que si no tenemos un esquema, una norma para leer la Biblia con sabiduría, podemos caer en este tipo de errores como estos del Evangelio de la Prosperidad, o como los que dicen que hay un bautismo del Espíritu Santo que es diferente al nuevo nacimiento, que es posterior y que viene el Espíritu Santo con fuerza a habitar en ti. Y si viene con fuerza a habitar en ti, vas a hacer milagros, vas a hacer curaciones, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y vas a hablar en lenguas y muchas cosas más, ¿no? Entonces vemos que acercarse a la Biblia no es cosa fácil en el sentido doctrinal, porque podemos caer en los versículos que nos gustan, en aquellos que dicen, bingo, mira, me voy a hacer millonario, ¿no? Dicen, pon tu mano, cierra los ojos, pon tu mano en un coche imaginario, hay un Cadillac rosa, se lo pides a Dios, abres los ojos y ahí va a estar el Cadillac rosa, ¿no? Tú eliges los colores de las vestiduras y de todo lo demás, ¿no? Sí, ¿Tú sabrías cuándo inicia este movimiento en Estados Unidos, que es donde... Sí, inicia el pentecostal inicia en 2 etapas. Primero, allí por el año 1900, surge el primer brote, pero el fuerte nace por ahí de 1954.
y nace en Texas. Un pastor tejano es el que comienza, iba uno de los por Samaria y comienza a predicar el evangelio, y entonces llega y preguntan, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y entonces dice, mira, sí, y ya recibieron al Espíritu Santo. No, ni siquiera hemos oído eso. No, pues entonces ahí va. Y lo interpretan que el nuevo nacimiento, que es eso a lo que se están refiriendo, porque recuerden que el Espíritu Santo es el que aplica a cada alma el nuevo nacimiento, y por eso la pregunta, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Se refiere, ¿ya les aplicó la salvación el Espíritu Santo a ustedes? Ellos lo interpretan ligeramente diciendo, mira, ese es que va a venir el Espíritu Santo a morar en mí de manera especial, no como hijo de Dios, no como nacido de nuevo que tenemos al Espíritu Santo, sino que va a venir con fuerza. Y yo me voy a convertir en otro Pablo, que mi sombra va a hacer que los muertos resuciten, se sanen los enfermos, etcétera, etcétera. Otra vez es una distorsión doctrinal. ¿Ya recibieron al Espíritu Santo? Era una forma de preguntar, ¿ya recibieron la salvación? Exacto. Entonces, sí, fue por 1954 que comienza ese movimiento. Sí. Por eso dije que hubo dos brotes, pero el fuerte comenzó en Texas en 1950 y tantos. El punto vuelve a ser el mismo, o sea, son diferentes interpretaciones. Un hombre que de pronto comienza a decir cosas nuevas y tenemos comezón en nuestros oídos de oír cosas nuevas, y luego se prende. Tan erróneo es ese movimiento que la Iglesia Católica adopta con mucha alegría y muy prestamente esto de lo pentecostal y los milagros y hablar en lenguas, etcétera. Hay movimientos dentro de la Iglesia Católica. Hay un padre famoso que sale en ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, pero hay un padre de Guadalajara, de un pueblo de Guadalajara, de apellido Santos, que se echa su rollo en cada predicación que curó a alguien. Nunca ves a quién curó, ni tampoco puedes comprobar si tenía la enfermedad que él dice que tuvo. Lo más que llegan es que ya la persona sana. Por ejemplo, yo le digo a Paco, ven a mi programa y te voy a presentar, y Paco pues estaba muriendo, yo oré por él, el Espíritu Santo vino, y aquí está Paco, a ver, no, pues sí, fíjate que yo el páncreas lo tenía de tal forma, ¿no? Pero la gente cae porque no se dan cuenta, bueno, ¿y cómo sé yo qué verificación tengo que tenía esa enfermedad, no? De todo, exacto. Pero fíjate lo que dices, Gloria, qué importante. O sea, hay de todo. Entonces, ¿cómo sabemos, que es la pregunta clave, cómo sabemos que nosotros sí andamos caminando en la verdad? Porque el pentecostal dice esto, el mormón dice esto, el otro dice esto. Entonces, ¿cómo sabemos? Necesitamos un mapa, algo que nos confirme que la interpretación que le estamos dando a la Biblia es la correcta. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, ahí va surgiendo la necesidad de una confesión de fe que nos sirva de guía. Pero viene la pregunta normal, sí, pero los que hicieron esa confesión de fe, ¿no serían una bola de fanáticos, de locos, de desviados? Me refiero no desviados, sino de desviados en el error, etcétera, etcétera. Y más ahora en la época que estamos, porque en la época que estamos, hasta hace poco, el ser humano tenía seguridad en todo. Pero hoy estamos viviendo lo que los expertos, y aquí Gloria, si te quieres echar una pequeña conferencia, bienvenida, sobre el posmodernismo. O sea, estamos viviendo lo que los expertos llaman posmodernismo en todo. Hablo de posmodernismo en la teología, en la sociología, en todo. Es un movimiento después de lo moderno. ¿Y qué es lo que significa básicamente en términos prácticos? Significa para el día de hoy que lo más seguro es que quién sabe. O sea, cada quien, yo opino, eso es lo que tú crees, muy bien, yo creo tal cosa. Un relativismo brutal. Y eso es lo que en esencia, para efectos de esta plática, podemos decir, vivimos en el posmodernismo, vivimos en la relatividad, vivimos en que cada quien opina lo que quiera, y eso es válido. Ahora, entonces, la gente no toma en cuenta a los credos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Exacto, porque un credo, ¿qué es? Un credo es que te dice, yo creo en esto. Ahora, exacto, si estamos en el posmodernismo y todo es relativo, pues yo
tiendo a decir, no, eso era bien para la Edad Media, ¿no? O cuando mucho para la edad de la Reforma, la época de la Reforma, de Lutero, de Calvino, o cuando mucho la Confesión de Fe Bautista de 1689. Pero hoy no tenemos por qué aceptar eso. Pero no yo creo que hay un problema muy serio. Al haber tantísimas iglesias que todas se dicen cristianas, todas son seguidoras de Cristo, todas tienen la misma Biblia, y las interpretaciones de cada persona y de cada grupo enloquece a la sociedad. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente en este tiempo de crisis están buscando, y el posmodernismo es parte de esto, exacto, la búsqueda a lo anterior, a exacto, Dios. Exacto. Ahora la gente busca a Dios. Pero ¿cómo lo busca? Si resulta que hay 20.000 grupos, exacto, todos se dicen cristianos, todos ven la misma Biblia, todos hacen diferentes shows, pero ¿cuál es el bueno? Exacto, exactamente. Creo que eso es parte de... Exactamente. Sí. Bueno, lo importante es, si la Biblia misma no la aceptamos como regla de fe y costumbres, hablo no nosotros, este grupito de aquí, sino, digamos, el posmodernismo, no acepta a la Biblia como regla de fe y costumbres. De hecho, a lo mejor hay mucha gente que dice, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero a la hora de la hora, cuando ya tengo que aplicar el versículo a mi vida, voy a hacer lo que yo quiera, porque finalmente es mi interpretación. Yo no permito que la Biblia vaya en contra de mí. Cuando vaya a favor mío, si es de bendición, si es de prosperidad, si es de milagros, si yo me voy a hacer rico a través de hacer milagros, Benny Hinn, que tiene su jet particular para viajar de un lado a otro y todos los demás, entonces sí. Pero si la Biblia me va contra mi naturaleza y va contra lo que yo quiero hacer, entonces ya no la acepto. Mucho menos voy a aceptar un credo que está abajo, en un renglón inferior de la Biblia, y mucho menos una confesión de fe, ¿no? Entonces, por eso es que la gente ya rechaza. Si yo les digo, vamos a estudiar la confesión de fe bautista, lo primero que hay en muchos de nosotros es una reacción anticatólica, llamaría yo, porque los católicos nos enseñaron una bola de dogmas que luego descubrimos que eran falsos. Por ejemplo, que el Papa es infalible. De chicos le creíamos a ese dogma, ¿no? Pero al ratito ya nos dimos cuenta al estudiar la historia y ver la historia personal de los papas. Ajá, exacto, eso inicia en el año 1870, algo así. Pero estamos viendo entonces que toda esa tradición que traemos nosotros, cuando nos enfrentamos a, señores, hay una confesión de fe bautista, la primera reacción es, no, ¿cómo? Uno, porque me van a pedir cosas, gente que vivió en el siglo XVII, en 1600 y tanto, que era otro mundo totalmente diferente, no existían YouTube y las celulares y todo eso, ya ahora, ya la sociedad es otra cosa, ya pensamos diferente, ¿no? ¿Cómo que una confesión de fe? No se vale, ¿no? Entonces son esas reacciones, y la gente está en contra de eso. Les voy a leer unas palabras antiguas, escritas por uno de los puritanos, que se llama Horacio Bonar, Horatius. Dice, y fíjense qué validez está para el día de hoy: nada se objeta a cualquier libro o doctrina o credo que deje a los hombres en libertad de adorar al Dios que quieran. ¿No les parece que esas palabras son súper válidas para el día de hoy? En 1700 y cacho. Pero sigue la cita, escuchen, pero a cualquier cosa que determine su relación con Dios basada en la revelación, O sea, no es que el hombre dice, tu relación debe ser así y así con Dios, sino Dios es el que establece eso, pero el libro que hable de eso, entonces que defina responsabilidades para el hombre. Esto implica, vamos a seguir la cita literal, pero a cualquier cosa que determine su relación con Dios, que defina su responsabilidad por su fe, que implique que Dios ha anunciado autoritativamente, o sea, con autoridad, diciendo, esto es así, lo que se ha de creer y lo que se ha de hacer y la vida que se ha de llevar,
se objeta con protestas en nombre de la libertad injuriada. Y esto ya de esa época, ¿no? Y eso es válido al día de hoy. O sea, todo lo que nos diga es que esto es así. Dios quiere que te sujetes a Él porque Dios es soberano. No, ¿cómo? No, entonces entra el Dios de la imaginación del hombre. No, mi Diosito me permite a mí muchas cosas que tu Dios del Antiguo Testamento no te permite, ¿no? Libertad injuriada, porque ya sientes, no, mi libertad es mía. En el peor de los casos, si creo en Dios, Dios me dio esa libertad. Yo tengo que usarla, porque me la dio. Es que ahí hay una como confusión muy grande cuando se habla de que Dios nos dio libre albedrío. Y entonces eso ha hecho también como un quiebre muy grande, ¿no? La gente dice, no momento, yo puedo creer, o sea, pero yo soy libre. Es correcto. Dios me hizo libre. Eso es muy correcto. Ese punto que está tocando Gloria es fundamental. Por un lado tenemos lo que se llama la antropología, o sea, el estudio del hombre desde el punto de vista bíblico-teológico, antropología teológica podemos decir, y por el otro lado está la teología, el tratado de Dios, ¿no? Lo que está totalmente cuatrapeado, tanto por la Iglesia Católica como por la sociedad postmoderna, es la antropología. Cada vez más están haciendo del hombre un ídolo, los derechos humanos están contribuyendo grave y rápidamente a incrementar la opinión de que el hombre lo es todo, de que el hombre hay que considerarlo lo máximo, que es totalmente libre, que los derechos humanos son ellos los que definen qué. Yo conozco el caso, y esto es histórico, de una señora que iba en su camioneta manejando aquí en el DF y llevaba un perro Rottweiler como protección para ella en el coche. La asalta un tipo, mete la mano para robarle el bolso y el perro le arranca el brazo. No recuerdo si se lo arrancó totalmente o casi se lo destruye. Pues Derechos Humanos inició una causa contra esta señora seria porque el ladrón había sido injuriado en su libertad y atacado por un perro. Pues sí, pero entonces a lo que voy yo es, ¿y qué pasó con el derecho de la señora de protegerse? Ella va en su propiedad, va con su perro, el otro se mete en su propiedad. Pero entonces esto lo comento para que vean cómo el hombre va cobrando cada vez mayor fuerza, mayor importancia, mayor autoridad, y Dios cada vez se vuelve Diosito. Entonces eso que comenta Gloria es fundamental porque está totalmente cambiada lo que debe ser la antropología. La Biblia nos enseña que el hombre no es nada, es un gusano, como decía Job. Creo que decía, soy un gusano y peor que un gusano. Y hoy el hombre es el ser, el rey de la naturaleza y el rey de su vida y el soberano en todo, ¿no? En este caso, estas doctrinas están claramente en la Biblia, tienen la óptica correcta. Si no nos ponemos los lentes correctos, no podemos leer, no podemos ver de lejos, no podemos manejar, no podemos hacer muchas cosas. Lo que la Biblia dice sobre Dios y sobre el hombre. Entonces, esa es la esencia de esto, que no es más que legitimizar, reconocer que las cosas son así. Ahora, otro punto importante en esto que vamos a ver es que una doctrina bíblica o un entendimiento de la Biblia, imagínense que es como uno de esos rompecabezas que son gigantes, ¿no? Que tienes que ir poniendo cada piececita para que vaya cuadrando. Si tu doctrina, por ejemplo, es de la prosperidad, no te va a checar tu rompecabezas. ¿Por qué? Porque entonces las preguntas de por qué a Pablo le fue tan mal, por qué a David también le fue tan mal casi en toda su vida. Recuerden, cuando andaba huyendo de Saúl, pues no le iba bien. Con toda su familia no le fue bien. Y en general todos los grandes hombres de la Biblia, por ejemplo, Abraham era rico, recuerden, le iba muy bien prósperamente hablando, económicamente hablando, pero nunca gozó de la tierra prometida, nunca fue suya. Caminó por ella, la conoció, pero siempre fue errante, como dice Hebreos. ¿Recuerdan Hebreos 11? Anduvo errante, no, entonces, ¿qué pasa, no?
Lo que quiero decir es, la Biblia tiene doctrinas que encajan todas y no se contradicen, y esa es la verdad. Cuando yo elijo una doctrina falsa, choco automáticamente con muchas otras doctrinas y mi rompecabezas va a quedar con un pedacito nada más, o al revés, un pedacito construido y todo lo demás no pudo encajar las piezas. Entonces, una buena forma de visualizar por qué tengo la razón yo en creer en las doctrinas de la gracia, por ejemplo, es porque todas las piezas del rompecabezas quedan totalmente integradas y los versículos no se contradicen, pero además me permiten entenderlos. Por ejemplo, si yo creo en que el libre albedrío del hombre es algo muy importante y creo que yo puedo conseguir mi salvación, y leo 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y si yo creo en el libre albedrío y que el hombre no está muerto, que no está totalmente depravado, tengo que retorcer este versículo y darle una interpretación tal que me permita a mí mantener mi doctrina errónea, pero ya retorcí este versículo. Claro, poder entender estos versículos, por ejemplo, 2 Corintios 4:4, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, no lo pueden entender, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está hablando de incapacidad. 2 Corintios 4:4 y en adelante, o sea, toda esa vecindad de versículos hablan de esto. Lo importante es eso, o sea, cómo comienzas a explicar ciertos versículos si tienes una doctrina equivocada. La doctrina que verdaderamente no entra en conflicto con nada es la doctrina que puede decir soy la verdadera. Y esa es las doctrinas de la gracia, o lo que se conoce desafortunadamente como calvinismo, porque no es calvinismo, es la doctrina de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas. No, ¿sabes qué? Te respondo. Te respondo. Acuérdate que la Iglesia Católica, para poder crear muchas de sus teorías y doctrinas, se basa en dos cosas: en la palabra de Dios, en la Biblia, pero más fuertemente y con mayor importancia y con mayor relevancia en la tradición. Entonces, de la tradición humanista, sobre todo de Erasmo de Rotterdam y de esa época, es que surge el libre albedrío, la importancia del ser humano, del hombre, etcétera, etcétera. Pero por eso tuvieron que meter a la tradición, para poder justificar muchas de sus doctrinas y de sus cosas. En la Biblia, como tú dices muy bien, el hombre está fijado claramente, y por eso la Biblia el católico casi no la lee, porque sin que lo sienta o se dé cuenta, lo hace entrar en contradicción con las otras enseñanzas. Sí, finalmente lo espiritual es lo que vale. Basta hacerse esa pregunta siempre: ¿esta bendición para quién es? ¿Para un hijo de Dios o para cualquiera? Nuestro Padre Celestial, en esta noche te queremos reconocer como nuestro soberano Señor. Queremos reconocer tu grandeza, tu majestad, tu omnipotencia. Queremos reconocer todos tus atributos, Señor, y queremos reconocer a la vez que nosotros no somos nada. Y a la luz de este reconocimiento queremos agradecerte todas las misericordias que derramas en nuestra vida. Hayas puesto en nosotros esa motivación, que estemos estudiando tu palabra, que estemos estudiando la verdad que tú has revelado a los hombres, y te pedimos que nos concedas la gracia de entender esa verdad, de que no se cierren nuestros ojos a esa verdad, ni nuestro corazón se cierre a esa verdad, Señor. Danos ojos para ver y oídos para oír tu verdad, y para que cada vez la amemos más, que cada vez tengamos más interés en tus cosas, que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, y
busquemos realmente, Señor, tu salvación si es que no la tenemos, y busquemos crecer en santidad cada día por la acción de tu Espíritu en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en estos días. Queremos aprovechar para darte gracias por todo aquello que nos has dado y que ni siquiera hemos reconocido como un don tuyo. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.